Estos días estamos viendo algo histórico, algo que va mucho más allá de una protesta laboral puntual. En Valencia, una huelga indefinida histórica en la enseñanza pública. En Cataluña, semanas de movilizaciones y paro, y rápidamente aparecen los marcos habituales. Solo quieren cobrar más, privilegio, funcionarios, falta de vocación. Pero cuando uno mira con algo más de cuidado, aparecen ratios, burocracia, inclusión sin recursos, deterioro de la pública y malestar docente. Mucho malestar docente y una sensación creciente de que el sistema educativo se sostiene demasiadas veces sobre el voluntarismo y la precariedad encubierta. Hoy me encuentro un poco como en casa porque hablo con dos amigos, dos compañeros del colectivo Dime, docentes de los que me gustaría destacar su compromiso incansable y dos personas que están viviendo este conflicto desde dentro, Tony Solano y Erika. Más allá de los datos de éxito de la huelga, que son muy interesantes, para mí la pregunta de fondo sería, ¿qué nos dicen toda esta huelga sobre el estado real en el que se encuentra la educación pública? ¿Cómo lo veis? Bueno, no sé quién empieza. Como queráis, podemos hablar libremente, esto es para que charlemos. Bueno, yo te cuento así brevemente. Nos dice algo que creo que sabemos. Pues fíjate, ahora viene el periodo electoral, ¿no? También en algunas comunidades, ¿no? Como Andalucía, ¿no? Y siempre que hay elecciones siempre estamos con lo mismo, los que estamos en la educación, ¿no? La educación siempre es la gran desaparecida de los programas electorales. ¿Por qué? Bueno, pues porque creo que hay también una voluntad de ciertos partidos políticos de no declarar que van a por la pública, van a por la educación pública y simplemente prefieren no hablar de ello. En todo caso, hablan, ya sabes tú, de esto de libertad, de elección de centros y cosas de estas que lo venden muy bonito para que luego, si quieres, lo comentamos, que es la excusa para ir recortando la escuela pública y favoreciendo la concertada. Entonces, yo creo que en el fondo siempre es la misma película, el recorte de servicios públicos, el deterioro deliberado de la escuela pública para hacer crecer la concertada y como tú dices, señalar a los que trabajamos en la escuela pública como funcionarios vagos y acomodados, etcétera. Sí, es muy interesante porque realmente hemos llegado a un punto en que ya no se puede decir que no hemos hecho todo lo posible por evitar una movilización. Esto, desde luego, no empieza ayer, esto se viene fraguando desde hace muchísimo tiempo, de muchísimo cansancio por parte del profesorado y el 70% del seguimiento de la movilización ayer en Cataluña demuestra el agotamiento y el cansancio, el decir hasta aquí. Y es un poco, bueno, gracioso, por no decir, si no fuera demasiado triste, todas los intentos por parte del departamento de manipular la gente, ¿no? Diciendo, bueno, esto es una cuestión de salario, no aceptan nada porque lo único que quieren se preocupan por su salario, pero es que lo que estamos reivindicando es poder hacer bien nuestro trabajo y, desde luego, legitimarnos también para decidir qué tipo de modelo escolar estamos exigiendo. Y eso es lo que yo creo que aquí se está poniendo en tela de juicio, ¿no? Es tan burdo y tan absurdo todos los movimientos por parte del departamento que ya no podemos seguir pensando, no, es que es un problema de negociación, es que los sindicatos, es que ya no es un problema de legitimación de los sindicatos, digamos. Aquí hay un problema de fondo mucho más profundo y somos los docentes exigiendo unas condiciones que nos permitan hacer bien nuestro trabajo. Eso iba a preguntar, porque mi sensación desde fuera, y ya pasó con la huelga en Asturias también, pero además me parece muy significativo que sea Cataluña, donde hay un malestar docente de hace tiempo patente, o País Valencià, donde ahora también ha habido un ataque, digamos, a la educación pública del gobierno actual importante, que haya estallado. Mi sensación es un poco la línea de lo que decía Erika, que esto se ha ido cociendo a fuego lento y que no es una protesta más, ¿no? Hay un malestar que ha ido creciendo y quizá eso explica el amplio seguimiento de la huelga, ¿no? ¿Vosotros creéis que esto es algo estructural, implantado ya ese malestar en el cuerpo docente?
Sí, sí, yo creo que sí. No sé, bueno, el caso de Cataluña yo creo que es diferente. Ahora, Erika, que nos diga. Aquí es cierto que tuvimos un gobierno de derechas durante muchos años que fue aplicando poquito a poco esta política de recortes de lo público y dejando la escuela pública casi pues, en lo mínimo. Ha habido un intento, que yo creo que un intento loable, pero no suficiente, del Govern del Botànic de dignificar lo público, porque, bueno, yo hablo a nivel de mi centro, por ejemplo, de lo que hemos vivido en los años del Botànic, pues hubo una aportación importante de recursos para la inclusión, dotación de orientadores, de personal de PT, de AL. Se estableció el Planificant para renovar centros, para construir centros nuevos, pero claro, la educación requiere tiempos largos y cuando parecía que ya estábamos remontando y que era el momento de dar un paso adelante y de decir, bueno, vamos a pedir más cosas, ha vuelto el otro gobierno, ¿no? De hecho, fíjate, es curioso porque incluso hubo intentos en el País Valenciano, hubo intentos de recortar la concertada, que chocaron con los tribunales, pues porque todo esto que ya sabéis que no es el momento, no son los plazos, no se ha hecho de manera adecuada, entonces, bueno, pues todo intento de recortar la concertada cayó en saco roto, con lo cual no se ha podido remontar esa parcela de la escuela concertada y ahora que vuelve otra vez la derecha, sigue ganando terreno. Entonces da la sensación de que cuando ganan fuerzas más o menos progresistas, se paraliza el deterioro, no se mejora, se paraliza, pero luego cuando vuelve otra vez las fuerzas estas neoliberales, pues otra vez sigue la maquinaria aplastante de deconstrucción y de demolición de lo público. Entonces sí que es algo que es como una especie de rodillo que va año tras año machacando y que da la sensación de que cuando llega un gobierno progresista solo hace que poner parches y aplacar esto, ¿no? Pero nunca llega a revertir el daño que ya está hecho. Qué interesante eso que dices, Tony. Yo, ya sabes que creo que esto o los gobiernos de izquierda hacen políticas de izquierda, o al final, ¿no? Esta sensación que tú también describes de o paralizamos o retrocedemos, pero nunca avanzamos. Nunca avanzamos, sí. Rara. Claro, me parece ¿no? terrible en los servicios públicos, ¿no? Erika, cuéntanos cómo en Cataluña es parecido. La verdad es que en Cataluña yo creo que se ha sido siempre muy coherente, porque da igual si era un gobierno más de izquierda o de derecha, siempre se ha tirado en cuestión de educación a privatizar la educación pública. No ha habido tanto, no se ha visto la diferencia y eso realmente es lo triste, ¿no? Verdaderamente da igual si está Esquerra Republicana o si está el PSC o si está... ahora no me acuerdo cómo se llama el nuevo partido, digamos, realmente no, a nivel de política educativa, siempre se ha tirado para la derecha, para la privatización y para esta especie de inventillos, de alguna manera, porque no se puede hablar de pedagogía o de procesos pedagógicos, sino de, yo qué sé, de experimentos, ¿no? En donde pues parece todo muy progresista, pero cuando empiezas a escarbar un poco te das cuenta que no sirve absolutamente para nada, son proyectos que no tienen ni siquiera un poquito de acompañamiento docente. El otro día contaba una compañera cómo el año pasado se dotó a los centros educativos o sea, hay programas de televisión y de radio, o sea, nos llegó a los centros aparatos, ¿no? Para poder hacer podcast y para poder hacer cine en los centros educativos, lo cual alucinamos, ¿no? Pero no lo sabemos utilizar. O sea, hemos programado para utilizarlos y no lo sabemos utilizar. Entonces, claro, las formaciones son tan escasas, y lo digo porque yo estuve buscando y estuve intentando, y me acuerdo que me tenía que ir a Tarragona para hacer una formación, ¿no? Nos dieron una formación de 2 horas, parece una tomadura de pelo y esta es solamente la punta del iceberg, digamos, ¿no? Pero realmente políticas de izquierda no se están viendo en Cataluña.
A mí me parece que eso es clave, ¿no? O sea, me parece que Tony asenta una cosa que es, oye, la necesidad de avanzar cuando hay gobiernos de izquierda. Y tú, Erika, estás dando en otra clave que es que muchas veces lo que se hace son artificios sin ninguna base, ya no pedagógica, de sentido común a veces, ¿no? Que podríamos hablar de las dos. Entonces aquí sí que yo tengo la impresión de que en los últimos tiempos eso que describe Erika ha ido creando un malestar que en Cataluña es muy patente, ¿no? Mi sensación es que Cataluña pesa mucho. Entonces, mi pregunta sería, para que los que nos estén escuchando, ¿cómo ha cambiado en los últimos tiempos el trabajo cotidiano de los docentes que produce ese desgaste, esa sensación de que vais al límite, vais tapando fuego, casi es algo heroico tener que mantener en los tiempos que tenéis la calidad educativa con la mejor voluntad? ¿Cómo ha cambiado eso en los últimos tiempos? Mira, a mí me gustaría hablar decir primero que yo estoy en FP, que muchas veces cambia mucho la primaria y la ESO, ¿verdad? Pero, por ejemplo, una de las reivindicaciones es el tema de la desburocratización. Y en FP yo creo que es algo bastante significativo porque nos están pidiendo continuamente pruebas y que demostremos de alguna manera todo el proceso y los procesos de calidad, etcétera, etcétera, pero nadie nos pregunta luego, oye, ¿qué necesitáis en el aula? ¿Para qué queremos? O sea, no, yo te hago el papel que tú quieras, pero luego me gustaría que tú me preguntaras que con esas evidencias, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a poder mejorar? Que si yo detecto que tengo un 3% de abandono escolar, ¿qué puedo hacer yo con eso luego? ¿Para qué sirve ese documento? Y eso es una de las medidas. El problema de la burocratización muchas veces es eso, no es el papel que tengo que rellenar, es para que luego quien se lo lee, ¿qué se hace con ese documento? Simplemente es por rellenar. Sí, yo creo que por buscar puntos de encuentro, pues yo creo que las diferencias entre el País Valenciano y Cataluña son brutales. De hecho, yo cuando escucho a los compañeros de Cataluña pues hablar de todo esto, del daño que han hecho el trabajo por proyectos o las pantallas o las tecnologías, evidentemente, o sea, en cuanto cruzas el Senia, esto es otro mundo. Aquí ni han llegado las pantallas, ni han llegado los proyectos, ni han llegado las competencias y de hecho, aquí la gente evalúa las competencias solo para los consejos orientadores que se hacen ahora a final de curso. Durante el resto del año no se evalúan las competencias. Es un paripé total. Entonces, creo que hay un punto en común, y Erika ya lo ha mencionado, es esa burocratización, o sea, esa sensación de estar dedicando más tiempo a justificar cosas absurdas que no te aportan una mejora, porque yo, como equipo directivo, reconozco que hay una burocracia que sí que es necesaria porque somos un servicio público y tenemos que dar cuentas de lo que hacemos y tiene que estar todo bien atado. Pues una familia requiere una documentación y la tiene que tener, o algo no se está haciendo bien y tienes que tener evidencias de que se está haciendo bien o no. Esa burocracia que es necesaria ha crecido, se ha engordado con otra mucha, forraje que lo que hace es entorpecer la labor y los profes acaban teniendo la sensación de que dedican más tiempo a hacer papeles, informes que no van a ningún lado, como ha dicho Erika, que además les roba tiempo para preparar las clases como corresponde. Entonces, por un lado, esa burocratización ha hecho y sigue haciendo mucho daño y creo que es algo común para casi todas las comunidades porque vemos que incluso esas plataformas digitales y esta inteligencia artificial y todo esto que venía a aligerarnos, lo único que ha hecho ha sido duplicar la burocracia, la que hacíamos en papel, ahora hay que hacerla en papel y en digital. Y luego, por otro lado, creo que algo que también nos une es esa impotencia de dar un servicio de calidad por la falta crónica de recursos. Por la falta crónica de recursos, por unos equipamientos que no son correctos, por unas instalaciones que están saturadas, etc. Entonces, esa sensación de impotencia que hace que el profe acabe la jornada y diga, vaya puta mierda de día, con todo lo que yo quería hacer no he podido hacer, con los problemas que yo le tenía que resolver a estos chavales no se los he podido resolver, no he podido atender a fulanito, no he podido atender a menganito, ya tengo un mensaje de la madre de fulanito pidiéndome explicaciones porque realmente no he podido hacer nada de lo que tendría que haber hecho con él. Y esa sensación de impotencia lo que está generando, y ahí es donde creo que vamos a ir discrepando según comunidades, cada uno
señala a dónde pilla. Y entonces ahí es cuando dice, la culpa, las pantallas, la culpa, las competencias, la culpa, la LOE, la culpa, los inmigrantes, la culpa, el equipo directivo que son unos enchufados, la culpa... O sea, entonces ya empieza cada uno a disparar, como es lógico. Aparte de asumir tu responsabilidad, que sería lo lógico, también intentas de alguna manera salvar el culo y decir, ostras, sí, yo no llego a todo, pero no llego a todo porque no tengo a mi alrededor los elementos necesarios para llegar a todo. Y ahí es cuando viene la frustración y el señalar a cosas que creo que muchas veces es un señalamiento erróneo. Sí, yo te estaba escuchando y se me venían a la mente dos anécdotas. Una, con respecto a la burocracia, tenía un profesor que decía, me paso el 50% del tiempo justificando lo que voy a hacer y el otro 50% del tiempo justificando lo que he hecho, ¿no? Claro, y me parece que describe muy bien esta realidad. Y luego en una ocasión estuve hablando con alguien de administración y decía justo algo que has dicho tú, Tony, que, uy, qué bien, ahora con la IA vamos a poder resolver la burocracia inútil. Y yo le decía, porque la opción de quitarla no... O sea, si es inútil, pues vamos a quitarla, ¿no? Porque, claro, pero me parece especialmente clarificador esto que tú decías, además nos lleva al siguiente punto, que es, en ese malestar permanente de todos los días que tú también has descrito, ahí es donde encuentra en el caldo de cultivo el discurso reaccionario educativo que vemos crecer como la espuma. Y ojo, yo lo entiendo, una persona que todos los días tiene esa sensación que tú has descrito tan claramente, claro, compra lo que haga falta. Entonces, la pregunta sería si os parece que hay cosas concretas que están pagando permanentemente esa frustración. El caso que se me viene a la cabeza más claro es la inclusión, quizá, o podríamos hablar de determinadas metodologías, la diversidad. Es decir, hay permanentemente unos culpables, unos sospechosos habituales hacia los que se está girando mucha de la opinión docente. Bueno, yo creo que, claro, hay una batalla cultural ahora y eso está más que claro, porque es verdad que cuando todo depende, como decía Tony, ¿no?, del desgaste laboral docente, pues al final necesitamos una explicación de aguantar cada día esa situación y la responsabilidad no puede ser individual solamente. Entonces, la respuesta sencilla y la respuesta que muchas veces cala y la respuesta que muchos sindicatos a veces están utilizando para explicar de forma simple la explicación, quizá la del sentido común, que es decir, el problema es el alumnado NESE o el alumnado tal que tiene un cerebro diferente, ¿verdad? Y entonces aprende diferente y entonces ya... Pues, ¿qué está haciendo aquí? Estás pensando en un tuit concreto, ¿no? Estoy pensando, claro. Y dices, bueno, qué fácil, ojalá esa explicación fuera tan sencilla, porque al final, si nosotros quisiéramos retrotraernos a los 90, cuando había en Cataluña, en Barcelona, si no recuerdo mal, un 40% de abandono escolar o de fracaso escolar, si eso es ideal, pues yo no sé, entonces entendemos lo ideal de forma muy diferente. Claro, la explicación compleja es entender que la inclusión, que no es lo que estamos viendo ahora, porque en todo caso lo que vemos ahora es, ahora no me sale la palabra, pero es meter con calzador ahí a una diversidad de alumnado sin cambiar las condiciones materiales de ninguna manera, es decir, dejar todo igual, pero ahora arréglatelas y con creatividad y mucho, yo qué sé, pues para intentar que esto funcione, ¿verdad? Entonces, claro, o sea, la explicación compleja es decir, no queremos excluir al alumnado, porque al final el alumnado que acabamos de excluir no es el alumnado con NE, que es el 1% de la población, es el alumnado pobre, es el alumnado que no tenía acceso a la educación antes. Entonces, si queremos echar a ese tipo de alumnado, eso es lo que estamos defendiendo cuando no estamos defendiendo la inclusión. No es ese alumnado con una diversidad de aprendizaje o lo que sea. Estamos intentando echar, eso es lo que está diciendo este sindicato cuando está planteando que aprendemos de forma diferente. O el que dice, es que no tiene ganas de aprender,
o es que no tiene, ¿no? ¿Y qué pasa con los que quieren aprender? Todo ese lenguaje que conecta muy bien con el desgaste que sentimos en el día a día, pues al final la consecuencia que tiene es que gane la batalla cultural que defiende la exclusión del alumnado pobre. Y eso lo tenemos que tener claro. Tal cual, es que es así. Es que es el mismo discurso que en el resto de los ámbitos sociales. O sea, es que si os fijáis, los inmigrantes vienen pero no se integran, no aceptan nuestras normas, no aceptan nuestras costumbres, tienen, bueno, ya incluso a propósito de algunos tweets que hemos visto esta semana, incluso tienen un CI inferior y cosas de estas, ¿vale? Entonces, como son inmigrantes y son pobres, pues su CI es bastante mermado. Ese discurso que está en la sociedad, al margen de lo que es la educación, se transpone a educación. Y entonces escuchamos exactamente lo mismo. Es que estos chavales no tienen que estar aquí, es que estos tendrían que estar en un centro especial, bien porque sus cerebros no funcionan bien, o bien porque como no acatan las normas, ni saben integrarse, ni están en un centro educativo callados y obedientes como toca, pues entonces que no estén aquí. O como mucho, que se habiliten los centros una rama especial para ellos o una clase especial para ellos para tenerlos ahí, que no molesten mucho y que sean, pues bueno, se vayan formando para una mano de obra barata, que es lo que nos interesa, ¿no? Entonces, claro, ese malestar, cada uno lo canaliza hacia donde puede. Y igual que en la sociedad, lo más fácil es canalizarlo. Bueno, ya sabéis, desde el siglo de oro. Ahora no tenemos moriscos y judíos, pero bueno, tenemos inmigrantes. Entonces, como no, siempre hay que echar a alguien, ¿no? Cuando uno se encuentra mal, siempre hay que echar a alguien, ¿no? No lo puedes echar del país, lo puedes echar del instituto o lo puedes echar del colegio. La solución siempre es la misma, la culpa es de los otros. Claro, la solución buena no es esa. La solución buena es invertir en educación, invertir en recursos, que esos chavales estén atendidos como toca, que no se descuelguen ya en primaria, porque es verdad que cuando llegan al instituto, yo tengo ahí una bolsa de 20, 30 chavales ya totalmente descolgados del sistema, a los que una clase se les hace eterna y una jornada entera se les hace infumable y ya no pueden ni aguantar, pues eso es lo que hay que hacer, una labor de prevención temprana para que esos chavales no se descuelguen de esa manera. Claro, eso requiere recursos y requiere una conciencia clara de lo que es un servicio público y que si hemos decidido que lo interesante para la sociedad y para todos es que los chavales estén de momento hasta los 16 años escolarizados y aprendiendo lo esencial, que lo tengamos todos claro, que no digamos con 12 o con 13, este fuera, este mejor que se quede en su casa. Porque esa tentación está ahí, cuando el malestar, si tienes 80 profes o 100 profes en un centro que están ya trabajando en malas condiciones, que están trabajando con esa sensación de impotencia y con esa sensación de no llegar, para ellos la tentación también de echarle la culpa a esos chavales que ven que no colaboran, que las familias tampoco colaboran, que realmente van allí a pasar el rato y tal, pues esa tentación es muy grande. Pero esa tentación no podemos caer. ¿Por qué? Pues porque deberíamos tener claro que nuestra función es de servicio público. Igual que un médico no te diría, oiga, su enfermedad es súper chunga, me está poniendo en un compromiso, yo no sé si lo voy a curar, váyase a otro sitio. No, tú tienes un compromiso con tu trabajo, una responsabilidad profesional y tienes que dar la cara. Y solicitar o luchar porque te den los medios apropiados para hacer frente a eso. Me parece muy, muy, muy crucial lo que estoy hablando los dos, ¿no? Y creo que es muy ilustrativa el símil que ponía antes, ¿no, Tony? De que pasa igual en otro elemento de la sociedad. Pero yo me gustaría añadir una capa, que es que me parece, en mi impresión, que en educación tenemos un problema añadido. Porque en educación mucha gente que se dice de izquierda, que es de izquierda en otros ámbitos de su vida, comulga y compra todo este discurso del que estamos hablando, reaccionario por los motivos que sea. Entonces, con esa capa añadida, ¿cómo desde una perspectiva de izquierda, progresista como la queráis llamar, vamos a la lucha, a una huelga, a pedir cosas y lo hacemos sin comprar sin caer en estos relatos reaccionarios? ¿Qué clave hay ahí para que podamos
bueno, pues exigir lo que necesitamos sin tener que caer en estos discursos simplistas, ¿no? Que decía Erika. Uf, no sé, sí que empiezo yo. A ver, fíjate, ahora las movilizaciones estas que estamos viviendo aquí en la comunidad, todos los sindicatos, incluso los sindicatos de derechas, defienden la escuela pública inclusiva y de calidad, incluso el puntito este en valenciano, ¿no? Porque aquí, bueno, ya lo de la ley de libertad de la lengua ha sido una excusa para segregar todavía más, ¿no? Pero, o sea, de cara a la galería, nadie va a decir que es segregador y que no le gusta la escuela inclusiva, pero ya sabes que está el pero, ¿no? Pero, como no tengo recursos, pues tal, no sé qué. Entonces, ese discurso reaccionario de los de izquierdas o los que se llaman de izquierdas, yo quiero encontrarle una explicación en lo que alguna vez hemos hablado del sesgo del superviviente. Son de izquierda, pero son esclavos del sesgo del superviviente. Son de izquierda, pero ellos han tenido de alguna manera una facilidad o socioeconómica o sociofamiliar que les ha permitido llegar a ser profesores, o una facilidad cognitiva, porque, bueno, pues sabes tú que hay algunos que tienen también altos CIs y son de izquierda y son súper reaccionarios. Y entonces, claro, cuando tú has tenido esa facilidad y no eres capaz de empatizar con personas que no tienen esa capacidad, eres esclavo del otro gran tema que no hemos sacado todavía, ¿no? De lo de la meritocracia y del esfuerzo, ¿no? Entonces creo que ese discurso reaccionario, los que se llaman de izquierdas, es esclavo de lo del mérito y el esfuerzo. ¿Por qué? Porque piensan que ellos sí que son representantes del mérito y el esfuerzo, aunque sean de izquierdas, y otros no lo son. Y entonces creen, o al menos dicen abiertamente, que el conocimiento es poderoso, el conocimiento te permite salvar, utilizar el conocimiento como trampolín y ascensor social y todas estas cosas que yo creo que todo el mundo le pone cara y tweets a esto, ¿no? Aprendiendo todo Platón, todo Aristóteles, o aprendiendo toda iba a decir la discografía de Quevedo, no, perdón, la bibliografía de Quevedo, con eso solo ya estás en condiciones de salir a la sociedad y, si eres de clases humildes, remontar. Y claro, en esa concepción de izquierda, supuestamente, pero defensora de un discurso meritocrático tan errado, vienen esas contradicciones de, las competencias, invento del demonio, invento woke, las emociones, invento también del demonio, fuera, tal, todo esto, no, el conocimiento, nosotros estamos para facilitar un conocimiento excelso y con eso los chavales ya van a salir adelante. Entonces, creo que va por ahí el tema este de la contradicción entre gente que se llama de izquierdas, pero utiliza el discurso reaccionario, que todos sabemos que es la cultura del esfuerzo y la meritocracia es lo más reaccionario que nos podemos encontrar. No el esfuerzo en sí, sino el discurso de la meritocracia. Además simplista, porque muchas veces la crítica a las competencias que yo he podido hacer o que la pedagogía ha hecho no es la que se hace desde esos sectores, es una crítica absolutamente o a una manera de tratar las emociones que se podría... No, son críticas como muy lineales, ¿no? Erika, ¿tú cómo lo ves? A ver, yo creo que, claro, vaya preguntita, ¿eh? Vaya pregunta. Esta es nota. Estamos aquí para esto. Claro, yo pienso que es un pedazo de pregunta porque realmente yo creo que nos tenemos que dar cuenta como sociedad y del papel social que tiene la escuela y también como docentes la responsabilidad que tenemos, ¿no? Y yo el otro día yo enseño una asignatura que se llama empresa, ¿vale? Entonces yo me preguntaba que en qué empresa privada tú tendrías, o sea, el CEO de tu empresa despreciaría totalmente a los trabajadores a los que está dirigiendo, y en qué empresa se permitiría que las personas trabajadoras de una empresa no sintieran que la persona que está, digamos, que los está dirigiendo fuera una persona con un cierto liderazgo
que hubiera cierta confianza de alguna manera que te dice, bueno, vamos para aquí o vamos para allí y nos sintiéramos mínimamente representados, ¿no? Y eso se permite en la escuela actual. Y el tema es ¿por qué pasa esto? Y yo creo que cuando nos demos cuenta del papel revolucionario que tiene la escuela a nivel de democratización, de diálogo, del trabajo compartido, el mismo modelo educativo con todos los problemas que tiene ahora, es un modelo realmente revolucionario por lo público, ¿no? Y por el trabajo que se hace en el día a día de manera directa con el alumnado, entre el profesorado. Incluso cuando no tenemos ni tiempo para trabajar entre nosotros, tenemos esa solidaridad y ese trabajo común. Incluso no pudiendo prácticamente hablar de temas. El otro día una compañera me contaba que para trabajar con su alumno con TEA, le preguntó a ChatGPT que qué hacía, si le permitía salir del aula tantas veces o no. Y entonces yo le decía, pero es que tendríamos que tener espacios para discutir estas cuestiones. No puede ser que tú de repente estés tan sola. Y el problema no es que no tengamos reuniones de equipo docente, porque también lo tenemos. El problema es que en esas reuniones de equipo docente estamos todos perdidos igual. Entonces, claro, es como, o sea, esa falta de acompañamiento es abrumador. Entonces, yo creo que el día que nos demos cuenta que el trabajo que estamos haciendo es mucho más importante del que pensamos que estamos haciendo, entonces ahí yo creo que la escuela se va a convertir en una herramienta muy poderosa e imparable. Y yo creo que todo ese esfuerzo que se está haciendo por quemar al profesorado y hacerle movilizar hasta la extenuación, bueno, ya me saldrá, para que consiga. Llevamos 25 años en Barcelona, o sea, perdiendo poder adquisitivo. Es que es vergonzoso. Es totalmente vergonzoso. Y la cantidad de trabajo se ha ido multiplicando. Entonces, cuando realmente, digamos, si realmente nos reconocieran el trabajo que hacemos, yo creo que, bueno, digamos, yo creo que es una herramienta, la escuela es demasiado poderosa como para que de repente tengamos el poder que realmente tenemos. Y eso los docentes nos tenemos que dar cuenta de que tenemos ese poder, de que tenemos también esa responsabilidad, porque es una responsabilidad enorme. Y bueno, yo creo que por eso el hecho de que pidamos una escuela democrática en donde podamos conversar entre nosotros, fíjate que con todas estas movilizaciones y desde que yo llevo en el sistema educativo, creo que llevo ya más de unos 20 años, no recuerdo un solo año en donde se sentara el departamento a hablar con el equipo docente. O sea, no somos interpelados, ¿no? Es como que no se nos legitima como la parte que sabe lo que estamos haciendo. Y esto funciona porque nosotros hacemos que funcione, ¿eh? Quiero decir, aquí no hay ningún misterio. Entonces, ahora estamos haciendo evaluaciones y nos estamos reuniendo y el nivel de responsabilidad y el nivel de seriedad que hay, se hará mejor o peor, pero el nivel de intentar hacerlo lo mejor posible, de verdad, yo lo veo en todos los compañeros y compañeras que estamos en el centro educativo. El día que nos creamos realmente el trabajazo que estamos haciendo, vamos, no sé. Me parece muy interesante lo que está apuntando Erika, porque fíjate, yo creo que ha dado varias claves. Una es que, y yo también lo siento así, hubo como una primera transición de modelo de escuela cuando hubo la universalización de la escuela, hace muchos años, y ahora estamos, mi sensación, un poco en un modelo, también en una fricción entre un modelo que se agota y un modelo que emerge. El modelo del rendimiento académico, de la transferencia, de la transmisión de conocimiento, lo que antes hablaba Tony, ¿no? Del conocimiento ilustrado que por contacto te emancipa, ¿no? O una escuela de vivencia democrática, de aprendizaje, y ahí es donde surgen esas tensiones, porque claro, fíjate, yo pensaba, la manera de poder salir de esto es que el profesorado necesita colectivizar, necesita tener espacio. El bien más valioso para el profesor ahora mismo, para mí, es el tiempo. Eso que tú decías, Erika, tiempo para encontrarnos entre pasillos, tiempo para decir, oye, mira, tengo este problema, ¿tú cómo lo haces? ¿Cómo lo podríamos hacer? Oye, ¿por qué no nos sentamos? Y ese tiempo no existe. Entonces, ¿cómo nos vamos a colectivizar? ¿Cómo vamos a organizarnos? ¿Cómo vamos a pensar? ¿Cómo vamos a ilusionarnos con el trabajo, con el modelo de escuela, si no tenemos tiempo
Y la sensación que decía Tony de ir en un sin vivir, ¿no? Sí. Sí, bueno, gran parte del éxito de estas movilizaciones que estamos viviendo ha sido volver a las asambleas, ¿no? Constituir asambleas en los centros, quedarse fuera de horario y poder charlar y coordinarse y encontrarte con compañeros, incluso con compañeros con los que no compartes ideología, porque estamos ahí gente que son abiertamente diferentes en cuanto a pensamiento y tal, pero confluyen en algo, ¿no? Hemos creado una escuela y yo creo que esto en primaria no sé cómo estará, pero en secundaria es una escuela tan atomizada, tan reticulada en departamentos, horas, asignaturas, imposibilidad de encontrarse. En Cataluña creo que aún hacéis reuniones de equipo docente. Aquí en el País Valenciano se hacen reuniones de equipo docente. Si hay algo urgente, nos reunimos a la hora del patio. No hay un horario en el que nos podamos encontrar, ¿no? Como dices, es que así no se puede construir una escuela. Así no se puede construir una escuela. Además, Tony, es todo tecnocratizado, ¿no? Que es claro, lo que tú dices, ¿no? Una de las grandes peleas que tuvimos, bueno, sabéis que, bueno, con el tema de los ámbitos y tal, y una de las grandes peleas era conseguir codocencias. La codocencia, como iba ligado al tema de los ámbitos y tal, ha sido demonizada y, bueno, podéis ver por ahí también muchas opiniones contra la codocencia, porque no sé qué, eso atenta contra las especialidades, etc. O sea, la codocencia permite ese hablar entre compañeros y ese trabajar en equipo dentro de un aula y ser capaces de encontrar puntos de encuentro cuando surge un problema o hay que intervenir con un alumno, al margen de que, bueno, evidentemente, pedagógicamente la codocencia es muy positivo. Entonces, tendríamos que ir a luchar por eso. O sea, el modelo de una clase, un profesor, una hora, eso es horroroso. O sea, eso es horroroso. Y además con esa creencia de que tú vas a echar a los 3 o 4 que te están molestando en el aula y ahí va a ir todo fantástico, ¿no? Sí, y entonces esa necesidad de hablar y de hablar entre compañeros, bueno, por supuesto, hablar entre los chavales, porque todo lo que es el trabajo cooperativo y todo lo que es asambleas de clase también, y también el diálogo, algo que ha comentado Erika, ¿no? El que no nos escucha la administración. Y una de las cosas sorprendentes cuando empecé en el equipo directivo, que me coincidió también con el gobierno del Botanic, me sorprendió gratamente que tanto el conseller como el secretario autonómico hacían reuniones con los equipos directivos. Hacían una reunión en Alicante, otra en Valencia, otra en Castellón. Todos los años nos reunían, hacían una especie de gran tertulia. Es verdad que pues, no daba para mucho, porque claro, imagínate, hay 200 o 300 personas, pero ellos daban la cara y charlaban, recogían impresiones. Y luego, en esos años, también es verdad que nos llamaban muchas veces para, vamos a reformar el decreto de convivencia. ¿Por qué no venís y aportáis vuestro punto de vista? ¿Por qué no venís vamos a montar el observatorio contra el acoso escolar? ¿Os apetece venir a alguien de equipos directivos y aportar vuestra visión? O sea, sentirte escuchado, aunque luego igual no te hacían caso, porque a fin de cuentas todas estas aportaciones requieren dinero, requieren inversión, que muchas veces pues no hay, pero el saber que alguien te está escuchando y que esa escuela se construye entre todos, pues es algo interesante. Y no se da, es que no se da. Y ya digo, y en secundaria menos todavía, porque departamentos cada uno por su cuenta, los niveles cada uno por su cuenta. Si va a la FP, si hay un centro de secundaria y bachillerato y FP, la FP va por su lado, el bachillerato por otro. O sea, es un desastre. Claro, es que a mí me parece un poco lo que tú decías, Tony, que hay un modelo de escuela, que al fin y al cabo hablamos de modelo, como muy poco flexible. Todo lo que tú atomizado, tecnocratizado, una hora, todo. No es que yo tengo que dar esta hora, muy disciplinar, sobre todo. Y esa hora es mía, no me la quites. Esto es. No, vamos a montar una actividad de centro. Me vais a quitar horas. O sea, vais a quitar horas, pero esas horas son mías. Poco flexible, ¿no? Para cualquier organización que quizás podría traer elementos valiosos. Pero, como también lo has sacado tú ahora, Tony, vamos a saltar de bloque, luego si queréis hablamos más de esto, y vamos a hablar de responsabilidades políticas concretas. Yo creo que esto es fundamental hablarlo, además me parece
que es interesante que señalemos cosas, ¿no? Porque parece muchas veces que todo este deterioro de la educación pública pues es algo que es por inercia, ¿no? Que ocurre solo y detrás hay decisiones políticas concretas o, como decíamos al principio, falta de acción, inacción en otros casos. Entonces, en vuestra opinión, ¿dónde creéis que están los principales responsables? Si queréis dar nombre o si no, podemos hablar en general, como prefiráis. Pero ¿quiénes son los principales responsables por acción o inacción del deterioro de la escuela pública? Empieza, Erika. Sí. Sí, está claro que lo que decíamos antes, ¿no? Que los gobiernos de izquierda no hagan políticas de izquierda, especialmente en educación, es bastante sorprendente. Estamos esperando, ¿qué estamos esperando? La infrafinanciación de la escuela. Por ejemplo, aquí en Cataluña se había firmado un 6% del PIB y nunca se ha puesto, o sea, está firmado, está aprobado ese presupuesto y no se pone y no se aplica esa inversión. Entonces, claro, y cuando se hacen inversiones en productos, ¿no? Que muchas veces no son los que necesitamos en los centros educativos. Por ejemplo, en FP sí que es verdad que nosotros tenemos un modelo muy, muy diferente y quizá mucho más flexible que en la ESO, y no hablemos en bachillerato. Por ejemplo, sí que hay muchos proyectos, se hace mucha codocencia, no en mis asignaturas, pero sí que en muchas asignaturas tipo taller, pues sí que hace y yo creo que ese modelo es maravilloso porque ahí, pues ahí ves cómo se trabaja de otra manera, ¿no? Quiero decir que no son modelos que digas, es que no se han aplicado nunca, no se han utilizado nunca. Y en FP la gente sale con una titulación que luego les va a permitir salir al mercado laboral a ejercer de ese profesional, con lo cual te puedo asegurar que los profesores se toman muy en serio que la gente aprende y aprenda mucho. Quiero decir que son modelos que están muy, muy utilizados y que están funcionando. Entonces, claro, si nosotros, digamos, existiendo ese modelo, un modelo que ya funciona, digamos, ¿qué recursos necesitamos o dónde tendría que ir o sea, qué le pediríamos a esos políticos que no están haciendo lo que tienen que hacer, ¿no? Bueno, yo creo que usted ha hecho unas reivindicaciones que son muy, muy claras. Una de las reivindicaciones, por ejemplo, aparte de reducir la ratio, que eso es esencial porque no se puede personalizar la educación y más ahora teniendo los conocimientos y los recursos para hacerlo. Quiero decir, a lo mejor algún profesor me está escuchando y está diciendo, yo no sé cómo personalizar la educación. No pasa nada, pero la información está ahí y hay muchos que sabemos cómo hacerlo, ¿no? Entonces, en el momento en el que tú podrías trabajar de esa manera y no lo estamos haciendo porque no tenemos o bien la información o no tenemos el acompañamiento necesario para aplicar ese conocimiento, a mí como pedagoga me da mucha rabia que parezca que con una formación tú ya tienes que ser capaz de aplicar absolutamente todo. No funcionan así las cosas. O sea, tú para poner una receta en marcha no solamente requieres tener la receta por escrito, luego tienes que probar los ingredientes, si te funciona, si no te funciona, entender por qué, si no te funciona, por qué no te ha funcionado, poder hablar con alguien para que te explique por qué se te ha bajado la masa o por qué te ha quedado todo inflado, ¿no? Entonces, ¿tú tienes nitrógeno líquido en la nevera, ¿no? o tienes solo un limón pocho? Exactamente, o sea, exacto, o sea, cómo adaptar, ¿no? A tu receta, a los ingredientes también que tienes. Entonces, claro, no se pueden aplicar las cuestiones a medias. Aquí necesitamos mucha seriedad, mucha rigurosidad. La educación es algo muy serio y necesitamos políticas muy serias. No debe ser fácil esta exigencia que tenemos hacia las organizaciones de izquierda de tomarse en serio la educación. Yo creo que de lo más complejo que tiene que haber. Pero ahí se va a ver realmente una política comprometida con la sociedad, porque intervenir en la educación es intervenir luego a tantos niveles posteriores, porque el aprendizaje implica luego tanto el acceso a tantos derechos. Lo decía hasta Guardiola el otro día, ¿no? Que no había que invertir tanto en fútbol, sino había que pagarle mejor a los maestros, ¿no? Parece que algunos no lo tienen tan claro, tú.
Oye, y para ti, Erika, pero luego para Tony Carola también. ¿Solamente creéis que la responsabilidad está en la autonomía o también en el gobierno central? O sea, ¿cómo lo vivís, ¿no? Porque muchas veces, o sea, ahora mismo lo estamos hablando en clave, pues porque las huelgas son en Cataluña y son en el País Valencià, pero ¿creéis que en el gobierno nacional también o no? No sé, ¿cómo lo entendéis? Bueno, en Cataluña está clarísimo. Nosotros estamos a la cola a nivel de complemento salarial, por ejemplo. El nuestro es el más bajo, yo creo que de todo el Estado español, con lo cual a nivel de autonomía tiene mucho que decidir, tiene mucho que hacer, tiene que aplicar los presupuestos. Por ejemplo, tiene que escuchar al profesorado. Ahora, evidentemente, no se puede entender la educación sin entender también a nivel estatal, pues que se pongan las pilas también bueno, y también aprieten un poco y marquen no sé, unas Claro. propuestas un poco más claras, ¿no? Sí, bueno, es que es lo que hablamos antes. O sea, el gobierno central, que ahora supuestamente es progresista, debería aprovechar esos momentos para, como ya sabemos que cuando vengan los otros van a tirar para atrás, pues otra vez, no quedarse donde está, tirar hacia adelante y garantizar ciertas cosas. Y ahí estamos, mira, el tema de las ratios tendría que garantizarlo. Que fíjate que luego encima serán las comunidades las que se pongan la medalla. Porque si hay ya, de hecho la nuestra ya está diciendo, no, sí, las ratios lo aceptamos porque como el gobierno central las va a bajar, pues bueno, no nos va a quedar más narices. O sea, la responsabilidad es compartida. El gobierno central tiene sus responsabilidades y los gobiernos autonómicos las suyas. Entonces, hay que explicarlo muy bien. Y hay cosas que son ya no ni siquiera de ideología. El tema de la burocratización no es un tema de ideología. El tema de construir edificios y poner condiciones, aires acondicionados, climatización, etcétera, no es una cuestión de ideología. Es una cuestión de cumplir con la ley. O sea, es que estamos hablando de que hay aulas donde están a 30 grados los niños o más. Entonces ya no es una cuestión de ideología. Que yo sé que en cuestiones de ideología ahí no vamos a llegar nunca a un acuerdo, porque hay partidos políticos que son pro conciertos, segregación. De hecho, lo estamos viviendo. Cualquier medida que toman es para segregar, para que las familias que puedan vayan huyendo de la pública y se vayan a la concertada, etcétera, etcétera, etcétera. Eso va a estar ahí y va, pero de alguna manera blindar que si llegan estos y dicen, venga, os vamos a ofrecer que la concertada hagan el Pino Puente y bailes regionales. Vale, pero por lo menos en la pública que sepáis que vais a estar bien. Que no vayáis porque en la pública es un puto desastre que se os caen los techos encima, estáis a 30 grados, está no sé qué. O sea, dignifiquemos la pública. Si dignificamos la pública, aunque los otros se ofrezcan la concertada y no sé qué, sabemos que por lo menos la pública va a poder defenderse en igualdad de condiciones, al menos en lo básico. Y en eso la izquierda está fallando. Es que está fallando estrepitosamente, porque no se lo toma en serio. Yo creo que tampoco se lo toman en serio. Yo estoy muy de acuerdo, Tony. Por lo que sea, otra vez volvemos a lo mismo. Porque por mucha gente que se dice de izquierda, lo hablábamos antes con el tema de los de izquierda reaccionarios. Hay mucha gente que se llama de izquierda, pero cuando llega al poder, pues sigue favoreciendo la concertada, pues porque tiene a sus hijos en la concertada, o porque tiene negocios, o porque tiene acciones en la concertada. Yo qué sé, pero no hay Sí, una política clara de defensa de la pública. a mí me parece como muy interesante esto que decías, ¿no? Yo lo asocio con lo de la ventana de Overton, ¿no? Es decir, cuando llega a la derecha siempre recorta la pública sin piedad, no tiene ningún problema en aplicar su programa tipo rodillo, y cuando luego llega a la izquierda parece que nos da pudor avanzar. Entonces al final siempre vamos moviendo cada vez a un proceso de derechización y de recorte de todo. Ni quitar la religión, ¿no? Ni quitar la religión, o sea, que ni siquiera en algo tan simbólico, que quitar la religión no va a arreglar la educación de este país, eso lo tenemos todo claro, pero ostras, es igual algo que nos haría un poco más de izquierdas y un poco más constitucionalistas, porque ahora resulta que ser constitucionalista es ser de izquierdas también, porque
la escuela es laica, o sea, aconfesional, y resulta que todavía ni siquiera hemos cumplido con eso. Yo aquí voy a citar a Anguita, no sé si habéis visto aquello de cuando me dicen esto es comunismo, yo le digo, no, es la Constitución, merluzo. No sé si habéis visto ese vídeo. Pues claro, muy en esa línea, ¿no? Es que ahora mismo que estamos luchando por recursos aquí, que sabes que estamos de huelga, tenemos para el año que viene dos profesores completos solo para cuidar a los niños mientras están los niños que no van a hacer religión, tienen que estar cuidados en esas jornadas. Entonces, hay dos profesores que no van a impartir ninguna clase, ninguna materia, solo porque son las horas que tienen que cubrir los que elijan religión. Y son dos profesores, es decir, dos sueldos públicos tirados a la basura, porque nadie tiene las narices de decir, hasta aquí hemos llegado y religión fuera de la escuela pública. Y la concertada, Tony, nadie es capaz de meterle un poco de coto a la concertada. Ya digo, o sea, ya no digo lo que me gustaría a mí, que es reducirla, es ponerle algo de coto. Y están ahí todos los datos de segregación, todos los datos que son fuente de desigualdad. No hay un gobierno de izquierdas que llegue y diga, oiga, señores, aquí se acabó, vamos a poner sentido común a esto, ¿no? Entonces, antes quería comentar una cosa, pero Erika quería decir algo. Dale, Erika. Sí, yo creo que quizá la izquierda hemos fracasado en el hecho de empezar a discutir sobre lo importante que es el modelo educativo, y estamos todo el rato discutiendo sobre recursos o qué falta o qué, pero al final la discusión de fondo debería ser qué tipo de educación queremos para la gente joven, qué tipo de educación pública queremos, ¿no? Entonces, al final, que está claro, ¿no?, que los sindicatos tenemos que pedir recursos y tenemos que ser muy claros, no podemos aquí entrar en un diálogo filosófico quizá en donde defendamos qué tipo de escuela, pero sí que yo creo que es interesante discutir realmente qué nos estamos jugando, digamos, cuál es el modelo real que permitiría, por ejemplo, una inclusión educativa real, ¿no? Tú una vez pusiste, Manuel, un ejemplo relacionado con la educación acerca de los movimientos antirracistas, por ejemplo. Yo creo que yo estuve pensando en ese ejemplo que habías puesto, y yo creo que cuando entendamos verdaderamente lo que significa la inclusión o el modelo que requiere, el modelo educativo por el que deberíamos estar luchando y que permitiría la inclusión, nos va a pasar nos tendría que pasar a nivel de conciencia. Tiene que ser un cambio de mentalidad tan grande. Yo lo comparo un poco con el tema de cuando uno se da cuenta de que no es suficiente con decir que uno es no racista, sino que uno tiene que empezar a ser antirracista. Y yo, fíjate, el tema también para mí fue muy importante el concepto del consentimiento. Este concepto también me voló la cabeza, cambió radicalmente, yo creo, muchas de las relaciones, ¿no?, que tenía con la gente, porque te obliga como a replantearte las relaciones, digamos, de poder, cómo funcionan, y creo que con el tema de la inclusión y del modelo educativo tiene que pasar algo así para que de alguna manera cobremos conciencia todos, digamos, a nivel social, y que quizá de esta manera también podamos exigir de forma mucho más consciente a los partidos políticos qué tipo de educación estamos defendiendo. Y no solamente recursos que de alguna manera pongan parches al modelo actual, que ya es obsoleto y que no se puede parchear más, quizá, ¿no? Qué interesante esto, por menudo melonar. Yo ya me voy como estamos ya aquí de charla, casi me dan ganas de tomar café, ¿sabes? Yo voy a lanzar dos melones que, en función de las dos intervenciones que habéis hecho, que me parece que son gordísimos, ¿vale? El primero, antes de lo que decía Tony, ¿no? Y es una cosa que me está gustando mucho de estas manifestaciones, por lo menos en País Valenciano, no sé, en Cataluña, Erika, es que está yendo familia y alumnado. Pero es verdad que, primero, por un lado, las familias muchas veces no son conscientes del estado en el que está la educación. Lo decía Tony, su hijo a 30 grados en un centro.
¿Vale? Pero por otro lado, muchas veces, esto lo dice siempre nuestra querida Almudena Madre Chunga, nos acordamos de la familia para que vengan a la huelga, ahora sí, pero después cuando vienen a clase o al colegio a pedir cualquier cosa sensata, pues entonces la opinión de la familia no. Entonces eso sería un melón. Esta idea de, oye, igual tenemos que empezar a pensar en comunidad educativa siempre, ¿no? Como que me parece que es como otra de esas salidas a pedir cosas sin entrar en discurso reaccionario. Y por otro lado, el melonazo que acaba de abrir Erika, que es, o sea, la lucha, la huelga y la acción sindical fantástica y a quemar contenedores donde haga falta. Pero hay un límite entre las declaraciones que puedan ser corporativistas o que puedan ser buenas para el profesorado, que a veces pueden ser contraproducentes para la educación. Es decir, tiene que haber un modelo educativo que guíe lo que pedimos. No sé si me estoy explicando. O sea, Sí. yo como profe podría pedir lo que decías tú antes, Erika, que me saquen la gente que no quiere estudiar aquí, que yo sí voy a estar mejor. Pero eso entra en conflicto directamente con un modelo de educación. Entonces, a nivel sindical, a nivel de reclamaciones, esto hay que verlo, ¿no? No sé, abro esos dos melones para que os mojéis. El de las familias está claro. Yo antes he aportado lo de que hace falta espacios para hablar y eso incluye espacios y tiempos para hablar con las familias. Ahora, bueno, pues muchos centros con esto de las movilizaciones han abierto por las tardes, han invitado a las familias del barrio, les han explicado por qué estábamos haciendo huelga, por qué nos estábamos movilizando y han acudido. Pero ¿qué pasa? Que están, pues como dices tú, están como gatos escaldados. Te vienen familias que muchas veces están vinculadas a la educación de una manera u otra, ¿no? Y se sienten seguros acudiendo allí, pero el resto de familias, pues como mucho consigues que te digan, sí, sí, no, yo estoy con vosotros y adelante, y te entienden. Yo, mira, en mi centro estamos teniendo un apoyo brutal de las familias y no ha habido ninguna queja, están con nosotros, pero sigue faltando ese diálogo con la familia. Pero otra vez, porque el sistema sigue siendo un grupo, un profesor, una clase. No hay una conciencia de no sé, De comunidad, ¿no? Exacto, una conciencia de comunidad. Hacen las charlas esas de inicio de curso y chimpún, y luego pues das instrucciones muy mecánicas a las familias, no hay un espacio de diálogo de qué queremos, para qué queremos la escuela, qué queremos conseguir con ella. Y se nota, pues nosotros tenemos la suerte de tener una AMPA muy colaboradora, un AFA ahora son asociaciones de familias, y vienen allí y da gusto charlar con ellos, porque ves cosas que tú piensas que se están haciendo bien y te dicen, no, no, ojo, esto podríamos hacerlo así. Pues es verdad, no caes. Es que el punto de vista de las familias, si eres padre o madre y tienes a niños en edad escolar y profe, pues algunas cosas sí que las vives porque las estás viviendo con tus hijos, pero una vez, o si no tienes hijos o ya han salido del sistema educativo, pierdes esa perspectiva y estamos trabajando para ello. Deberían formar parte y ser escuchados, porque eso facilita, pues como estamos viendo, que cuando vienen mal dadas, pues están ahí y te apoyan, ¿no? En cuanto al otro melón que has abierto, que ya no me acuerdo, bueno, que vaya Erika, y ahora voy yo. Pues el tema de las familias es que, claro, el modelo escolar está pensado para que, por un lado, estén las clases tú donde estés trabajando y luego, pues, la familia ya, si es algo externo. Y entonces, claro, cuando tendría que haber una colaboración necesaria, pero muchas veces se vehicula como como más trabajo y más desgaste. También el otro día en una entrevista una compañera explicaba que en bachillerato o en la ESO tienen 1 hora de atención a las familias a la semana. Entonces, claro, con 30 alumnos ya me dirás tú cómo hace ese tutor para llegar a las personas, ¿no? Entonces, pues de su tiempo personal, de sus ratos, entonces, claro, se vive como una sobrecarga porque no está pensada la escuela como para que haya esa interlocución. Y luego encima, si la familia te hace una demanda, o sea, es un extra que tú te lo vives como ¿no? Una sobreexplotación de tu relación, de tu trabajo, porque que ya está saturado, entonces, como es un más. Es como
claro, el equipo directivo, por ejemplo, por muy compañeros que sean, si te preguntasen en algún momento, oye, ¿qué necesitas? O sea, yo no he conocido ningún equipo directivo que me pregunte, oye, ¿tú qué necesitarías en tu clase para ir mejor, ¿no? Para mejorar tu... No lo preguntan, pero es que ni loco. O sea, ¿quién te va a preguntar una cosa así? Es que no te pueden dar ningún tipo de ayuda ni de apoyo, ¿no? Porque tú como empieces a pedir, pues ahí se acaba el buen rollo, digamos. Y que, a ver, un profe de secundaria en franjas de 3 horas son 6 grupos. 6 grupos son 180 familias a las que tiene que atender. 180. Si son franjas de 2 horas, que son una optativa, ya tienen 9 grupos. 9 por 3, 270 familias. ¿Cómo? ¿De dónde va a sacar tiempo para dedicarle a esas familias? Es imposible. O sea, es que es imposible. Si da gracias que se sabe el nombre de sus alumnos cuando se lo sabe. O sea, esa masificación y por eso son tan necesarias las bajadas de ratio, porque es insostenible un sistema que pretende ser personalizado cuando tienes 150, 200 alumnos o más. O sea, no puede ser. Y luego con el tema de la salud laboral, yo creo que, bueno, yo digo salud laboral, vamos a hablar de derechos laborales, yo creo que es esencial que se empiecen a tener en cuenta nuestros derechos laborales desde un punto de vista de prevención de riesgos, ¿vale? Por ejemplo, en el tema de la salud mental laboral docente, no puede ser que se ignore de la manera en que se ignora. Quiero decir, porque realmente ahora mismo se ignora. Entonces, un alumno que se porta mal en clase es un alumno probablemente que si tú tienes experiencia laboral y a lo mejor gestiona fenomenal tu aula, pues no lo vas a notar tanto, pero una persona que a lo mejor pues está empezando o tiene algún tipo de dificultad a la hora de gestionar el aula, lo va a sufrir muchísimo. O está al límite, Erika, o está al límite en la situación que estamos No, hablando, vive al límite. Pero decía, por ejemplo, que dices, bueno, pues porque tendemos a personalizarlo mucho y a sentirnos muy culpables cuando nos pasan estas cosas. Entonces lo decía como decir, bueno, tú tienes cosas como que aprender a gestionar tu aula y yo normalmente escucho al profesorado que sí que asume que él tiene que aprender cómo a gestionar el aula. Pero a pesar de que siempre vamos a ser más felices y aprendemos a gestionar mejor el aula, eso no implica que estamos con alumnado atravesado por muchos problemas sociales, alumnado que tiene un grado de trastorno a veces muy, muy importante y que te acaba trastornando también. Quiero decir, no somos impermeables a lo que le pasa a nuestro alumnado, por mucha experiencia que tengamos y por muchas herramientas que tengamos. Entonces, no se puede esperar que el docente sola, solucionemos ese tipo o atendamos esa situación en el aula sin ningún tipo de apoyo. Entonces, por un lado, yo creo que en general se habla mucho del bienestar del alumnado y muy poco del bienestar docente. Yo siempre que voy a alguna charla sobre salud mental laboral docente, me hace muchísima gracia porque hay normalmente los técnicos de prevención, psicólogos y luego ya abogados. O sea, el proceso es, tú estás el técnico de prevención, que el técnico de prevención simplemente hace el informe de todos los riesgos que tú puedes tener y detectar si hay algún riesgo. Luego ya pasa al psicólogo, digamos, tú ya has sufrido el daño. Entonces necesitas a alguien que te contenga ante esa situación. Y luego ya, si hay un problema laboral, ya vas directamente al abogado. ¿Dónde está la figura intermediaria que media entre la detección del riesgo y luego antes de que suceda el daño? Es decir, ¿dónde están las medidas de prevención ahí? No existe ninguna medida de prevención. Estarán por escrito en todo caso, pero a la hora de la realidad, un docente no vemos las medidas de prevención. Entonces, se espera que el docente por sí mismo sostenga una realidad que no es sostenible. Entonces, vemos, y esto lo explicaban muchas compañeras el otro día en las entrevistas que se están viendo estos días aquí en Cataluña, mucho profesorado automedicado, porque llega un momento en que ya te medicas porque ya sabes lo que necesitas cuando estás en una determinada situación, y yo creo que esto es que nos han dejado ya directamente. Primero, yo creo que hay mucho desconocimiento por nuestra parte
de nuestra salud mental también y mucha poca exigencia en este ámbito. O sea, no exigimos más protección a nivel de salud mental porque nosotros mismos o nosotras mismas no la estamos teniendo en cuenta, ¿sí? Pensamos que tenemos que aguantar o pensamos que aguantamos medicándonos y eso no funciona de esa manera porque aguantas hasta que te enfermas, hasta el burnout y hasta, ¿no? Esto no se puede sostener. Y yo creo que a nivel de administraciones, venga, no pasa nada porque esto funciona de esta manera y, oye, que se aguante. Y esto no puede ser. O sea, las medidas, claro, no puede, la solución no es la exclusión, pero la solución tampoco puede ser que lo sostenga el docente solo, en el aula solo. Claro, pero volvemos un poco a lo mismo, ¿no? Al sí, final sí, es un debate de modelo de escuela, ¿no? Al sí, final, modelo de escuela y cómo llevarlo a cabo. Pero fíjate, a mí me parece muy interesante, en la línea de lo que decía Erika, muy, muy importante, por eso decía al principio que esto es algo histórico, este estallido, ¿no? Porque además va como cayendo. Empezó en Asturias, ahora en País Valencia, en Cataluña antes, después País Valencia. Es decir, esto está cayendo por su propio peso porque la situación es insostenible. Entonces, ¿creéis, por adelantar en otro tema, creéis que hay gente, y estoy pensando en redes sociales, estoy pensando en determinados sindicatos, en determinados actores y actrices, ¿no? Que están capitalizando todo ese malestar, todo ese desencanto del profesorado? ¿Cómo creéis que lo están haciendo? Estoy pensando fundamentalmente en redes sociales, pues porque es donde no nosotros estamos ahora mismo y lo vemos a diario. ¿Cómo lo veis ese capitalismo? Es más que evidente, es más que evidente. Pues eso, ese vuelta a las esencias, ¿no? Esa vuelta a las esencias es la escuela segregadora para unos pocos, el que no tenga interés que se vaya, se viene educado de casa, el boli y el papel, la memoria, el examen escrito, etcétera, etcétera. O sea, que claro que están capitalizando para volver a un modelo segregador otra vez en el que esta gente que molesta se vaya. Que en realidad, volvemos a otra vez, no es que se vaya, es que haya un modelo asistencial público y un modelo semiprivado concertado para esa escuela de los que se quieren alejar de la chusma. No lo van a decir así, evidentemente, porque eso queda feo. Pero si yo digo que en las escuelas concertadas se ha vuelto al papel, al boli, que es falso, que todos sabemos que encima es falso, ¿no? Se ha vuelto al dictado, al papel, al boli, que ahí no hay falta de respeto y tal, no sé qué, no sé cuánto. Evidentemente, claro, ya sabemos, cuando hay una falta de respeto te invitan a irte a la pública, eso también lo tenemos claro, ¿no? Y hay gente que hace, no es que lo capitalice, es que lo promueve y trabaja ese discurso para que se dé. Y yo creo que no es una casualidad, ni es un... Y por eso da rabia que a veces, como has comentado antes, ¿no? Que voces supuestamente de izquierdas confluyan en ese discurso, ¿no? Confluyan en un discurso que claramente es segregador, que no ve esto que estamos hablando, no ve que un alumno que molesta en clase no es... El problema no es el alumno, el problema es que el sistema no está proveyendo recursos para que ese alumno esté atendido correctamente y que lo que busca es, pues, decir, yo soy autoridad y como autoridad marco los límites en mi clase y esos límites implican que tú tienes que estar fuera porque no cumplen las normas y tú tienes que estar fuera porque no llegas a donde yo he puesto el listón, ¿vale? Y son las dos maneras de segregar, o bien por cuestiones de disruptivos, niños disruptivos, o niños con necesidades que requieren otro tipo de modelo educativo, pero no el que yo considero que es, ya no hablo de excelencia, sino que el que hablo de volver a la esencia de la escuela del profesor que sabe y enseña. Erika, ¿tú cómo lo ves? Claro, claro, mira, pues aquí en Cataluña se ve muy claro porque ahora están muchos sindicatos juntos, perdón, para, digamos, defendiendo las medidas, ¿no? Bueno, las medidas estas de dignifiquen la educación frente al departamento, pero ya estamos viendo que, claro, usted lo que está defendiendo, por ejemplo, es que la dignidad va por un refuerzo de la educación inclusiva y un refuerzo de las plantillas y
y un montón de medidas, de alguna manera, llamadas a reforzar, ¿no?, la inclusión en la educación. Y ya estamos viendo que algún sindicato se está desmarcando y dejando muy claro que no, que la inclusiva no funciona, que la gente piensa, lo tienen cerebros diferentes y por lo tanto, ¿no?, ahí salta una conclusión bastante discutible de que, bueno, entonces ya no pueden estar en el aula. Y yo creo que, claro, porque al final hay sindicatos que también ganan, digamos, de alguna manera, es hacer un llamamiento a esa población docente muy, muy cansada y muy enfadada, ¿no?, hacia un modelo, pues eso, que es el modelo que ellos defienden, ¿no? Entonces, vamos a ver hacia dónde deriva esto, porque desde luego no puede ser que se estén defendiendo dos modelos tan diferentes. Entonces, Me al recordaba, final... perdona que te interrumpa, Erika, pero escuchándote me estaba acordando mucho de un texto en relación a lo que pasó en Asturias, la huelga de Asturias, de Sandrú Fernández, que hablaba de las dos almas del cuerpo docente, ¿no? Y explicaba un poco lo que está explicando Erika, que es esta historia de que debajo de esas demandas de huelga que nos unen a todos, realmente hay dos modelos de escuela. Hay dos modelos de escuela que es interesante y tener muy presente que, aunque ahora se vaya unido, existe esa división. Entonces, no sé si... Yo creo que tú lo recuerdas, Erika, el texto. Seguramente lo has leído. Sí, sí, bueno, a ver hasta dónde aguanta esto, porque al final... Os preguntaré para terminar hacia dónde queréis Sí. hacia dónde os gustaría que fuera la cosa, ¿vale? Pero antes, por ahondar un poco en esto, ¿vosotros creéis que si mañana, pum, nos dieran todos los recursos que se piden y todas las cosas, ¿vale? Todo lo que se pide, lo que estamos hablando, ¿desaparecería el conflicto, estos conflictos que estamos hablando, o seguiría habiendo una disputa cultural sobre estos modelos de escuela? Con todo, ¿qué pensáis? Me interesa vuestra opinión. A ver, hay cosas que se pueden solucionar y que aliviarían muchísimo. O sea, yo creo que una demanda que sea tan histórica como la bajada de ratios, eso siempre va a provocar una mejora en la educación porque, bueno, por una cuestión simplemente de destinar más horas a cada alumno. Es de cajón. Si tienes más horas con un alumno, lo vas a entender mejor. Así que esa es básica. Yo sí que soy escéptico en otros aspectos, ¿no? Porque, claro, si dedicamos recursos para la diversidad, para la inclusión, pero resulta que esos recursos luego los destinamos a sacar a los niños de clase y a segregarlos, pues igual es, ¿cómo es? De vestir un santo para vestir otro, vestir un santo para vestir otro, en fin. No. Si es inclusión, son recursos para la inclusión, no para sacar niños de clase porque tienen problemas. Es para atenderlos donde tienen que estar, que es en su clase, con el resto de compañeros. Luego, el tema de metodologías. O sea, si tenemos más recursos para trabajar, pero resulta que seguimos trabajando igual, con un modelo de explicación, deberes y corrección al día siguiente, me da igual que tengas 15 que tengas 20 alumnos. El modelo va a seguir fallando porque los alumnos que tengan dificultades y no tengan un apoyo en su casa o no tengan una academia o un profesor particular van a seguir fracasando con tu modelo. Entonces, no, hay modelos que son fallidos ya desde el principio y hay que cambiarlos. Que evidentemente trabajar de manera cooperativa, trabajar en grupo, en codocencia, lo que sea, no se puede hacer ahora mismo con las ratios que tenemos. También hay que asumirlo eso. Ahora mismo es imposible, lo que os he dicho antes, 150, 170 o 180 alumnos. ¿Cómo vas a evaluar las competencias? Yo qué sé, 20, 30 competencias específicas por cada uno de ellos. O sea, es que tendrías que dedicar toda tu vida a hacer papeles y a llenarte de burocracia, que es lo que estamos consiguiendo, hacer profesionales escépticos de todo el modelo, precisamente porque los han obligado a hacer cosas que no tienen ningún sentido. Entonces, si nos dieran todo lo que hemos pedido, facilitaría muchísimo las cosas. Pienso, mira, por ejemplo, la climatización de los centros, tener centros dignos. Mi instituto está hecho para 600. Ya llevamos muchísimos años con 800, 900 alumnos en un sitio diseñado para 600. Hoy una compañera también en las huelgas de aquí decía lo mismo, un instituto de Valencia, un centro para 400 y hay 800. O sea,
eso no se debería consentir, es que no se debería haber consentido nunca. Entonces, esas cosas sí que van a arreglar. Luego, lo otro será difícil, porque mientras haya un modelo segregado de concertada pública, va a haber un modelo fallido de educación pública, porque va a haber una deriva de ciertas clases que no van a querer una escuela inclusiva y van a seguir defendiendo un modelo segregador. Entonces, habrá cosas que sí, hay cosas que no. Erika, ¿tú cómo lo ves? Sí, estoy de acuerdo, ¿no?, con Tony, que hay una cuestión muy material de condiciones de trabajo que es de cajón, ¿no?, que necesitamos ya para funcionar, y luego hay una cuestión ideológica de modelo educativo. Y entonces hay gente que defenderá siempre un modelo más inclusivo y más progresista, y hay gente que no lo defenderá porque considere que, yo qué sé, que la escuela tiene que ser, pues eso, algo para... Y de hecho es verdad que el modelo segregador existe y hay escuelas muy elitistas y escuelas muy... eh, con modelos, porque desde luego hay modelos con todos estos modelos metodológicos eh, tan innovadores cuando funcionan verdaderamente, y hay escuelas que lo aplican, ¿no?, y que cuestan mucho dinero, pues son fantásticos. Y entonces, claro, nadie lleva a su hijo a estudiar a Oxford o a, yo qué sé, a una escuela súper elitista para que haya un profesor ahí 2 horas dándole la chapa y tenga que tomar apuntes y luego estudiar para un examen y hacer un tipo test, y luego es que eso no lo paga nadie. Quiero decir, tú cuando pagas es para que tu hijo tenga una educación personalizada con alguien que, yo qué sé, con quien pueda dialogar, ¿no?, y aumentar su criterio y su pensamiento crítico y su análisis de las situaciones. Entonces, claro, o sea, no es para hacer exámenes y sacar un 10 Sí, porque te lo has aprendido todo de memoria, ¿no? yo creo que es verdad que, muy de acuerdo con lo que decís, ¿no? Pero que es verdad que hay un elemento en la cultura escolar, ¿no?, como muy asentado que es la que nos toca cambiar y que es muy difícil de cambiar, y que eso no se cambia mágicamente porque, o sea, y toca trabajar mucho, ¿no? Precisamente por esto la necesidad de empujar cuando hacemos política, de hacer políticas valientes, de trabajar, de colectivizar, de dejar tiempo. Bueno, así para ir cerrando, me gustaría plantear algunas preguntas rápidas, ¿vale? Muy poquitas. Una es, primero, ¿cuál es el riesgo como mensaje político, ¿no?, de si no se atienden estos malestares tan ya presentes, ¿no?, en el cuerpo de la escuela docente? ¿Cuáles creéis que es el riesgo? Si seguimos en una carrera de seguir ignorando, de seguir inacción, o de seguir nadando en contra de la pública. ¿Cuál pensáis que es el riesgo? Mira, yo el otro día estaba hablando con una compañera, nos estábamos riendo un poco porque decíamos, esto va a pasar como pasó lo de Rubiales, que se hubiera pedido perdón desde el principio, que probablemente hubiera pasado todo sin pena ni gloria, y nos pasamos un verano entero hablando del consentimiento, ¿no? Fue maravilloso y estamos todas muy agradecidas a Rubiales por haber sido tan cabezota, ¿no?, y tan machista también. Entonces yo creo que esto es lo que yo pienso que es ese problema de confianza y de legitimidad hacia el docente para exigir un modelo educativo que funcione y que nosotros sabemos, ¿no?, qué modelo es, porque somos quienes estamos realizando el trabajo. Al final lo que va a hacer es que nos organicemos más, que nos organicemos mejor, y que bueno, acabemos saliendo mucho más a la calle. Al final se está demostrando que no es un malestar temporal y tal, y que es un malestar que estamos descubriendo que podemos juntos y juntas podemos conseguir mejoras, ¿no? Y está claro que al departamento aquí en Cataluña le está costando mucho, pues eso, reconocer, están haciendo cosas tan surrealistas, ¿no? Bueno, surrealistas no, o sea, lo han hecho siempre. Lo que pasa es que ahora nos hemos dado cuenta, como para meter a los Mossos en las asambleas docentes. Ahora ya siempre en los grupos de Telegram siempre decimos, bueno, saludamos a los mozos que están aquí, ¿no?, en el grupo para también darle su reconocimiento de su trabajo.
O, por ejemplo, pues levantarse de la mesa, firmar con 2 sindicatos que tampoco eran de los más representativos en el ámbito educativo, ¿no? Levantarse de la mesa y decir que no, que ya ha habido un acuerdo maravilloso y que ya no nos podíamos quejar más y que ya teníamos que asumir ese... Claro, esto no es un problema eso es que es un chantaje tan burdo y tan mal hecho, que yo creo que lo que está consiguiendo es que al final nos organicemos en cada centro, nos organicemos mejor y al final, o sea, yo creo que los sindicatos lo están haciendo muy bien porque están contando con todo el profesorado, todas las decisiones que se toman, al menos desde usted, están pasando por hacer encuestas de los docentes para que decidamos entre todos si estamos de acuerdo o no con lo que ellos están hablando con el departamento, y yo creo que eso nos interpela, nos obliga a estar más informados y a participar de forma mucho, mucho mejor, ¿no? Sí, yo coincido. A ver, la pandemia nos hizo reflexionar sobre ¿no? el valor de la escuela presencial, ¿no? Nos puso ante el espejo de qué era enseñar y tal. Y yo creo que estas movilizaciones nos están poniendo ante el espejo de que somos trabajadores, que se nos había olvidado, ¿no? Parece que éramos un cuerpo muy señorito, muy burgués, muy el alumno es el enemigo. Y yo ahora los discursos que escucho en la calle y que cuando vamos a las manifestaciones y todo esto, estamos luchando por nuestros alumnos, estamos reivindicando el valor de nuestro oficio. Y es verdad que hay una demanda salarial que es justa, pero esa demanda salarial no perjudica al alumno. Entonces, todo lo demás es beneficio y del gran queso de cosas que pedimos, hay un trocito que pedimos para nosotros para ponernos al día, pero el resto, el 80% de lo que estamos pidiendo es para nuestros alumnos. Y eso es algo que me ha hecho recuperar la fe, ¿no? En lo que es la lucha también, la lucha sindical, que en un servicio público tiene que tener ese componente de luchar por dar un servicio de calidad, porque se nos llena la boca muchas veces de que somos funcionarios y en los últimos tiempos hemos visto que somos funcionarios a veces para lo peor, para ser corporativos, para ser egoístas, y a veces nos ha dejado muy mal lugar delante de las familias. Y ahora creo que estamos dando una imagen muy bonita de que estamos perdiendo dinero, estamos sufriendo mucho. Los compañeros que están aquí, bueno, debo decir que nos han machacado por los servicios mínimos. Ayer que tuvimos evaluaciones segundo bachiller, había 30 personas de servicios mínimos para hacer las evaluaciones. Lunes, martes y miércoles de la semana que viene, como son reclamaciones, nos obligan a ponerle servicios mínimos a 30 personas por si hay reclamaciones, con lo cual es un intento de desactivar la huelga, porque imagina, pues si estamos teniendo 60 compañeros de huelga, poner a 30 de servicios mínimos es hacer bajar los porcentajes, que es lo que ellos quieren, ¿no? Entonces, aún así, la gente está ahí, y eso, y veo que se ha recuperado las ganas de luchar, y creo que esta gente, yo no sé, los que no la hacen, pues bueno, no tendrán sus razones, pero la gente que está haciendo la huelga creo que ha cambiado incluso la mirada hacia los alumnos. O sea, se ha dignificado mucho la faena y ojalá no se pierda. Qué bonito esto que estáis contando los dos, ¿eh? O sea, muy, muy orgulloso de esto que están haciendo, que estáis haciendo los compañeros y las compañeras allí. Y sí que me parece muy importante esto último que señalabas, Tony, ¿no? La necesidad, que ojalá sea así, ¿no? De que el profesorado se esté de nuevo politizando, que al fin y al cabo de lo que estamos hablando, y de tomando conciencia de clase, que me parece que es lo que había, y como comunidad educativa, ¿no? Entonces me parece fundamental. Desde aquí un saludo a esa prensa que se dedica a recoger que únicamente lo que queremos es salario, o que os paráis a desayunar. Un saludo. Manuel, si los que estamos cerca de la jubilación, con lo que vamos a perder en la huelga, no lo vamos a recuperar, aunque nos subieran el sueldo, ya claro. tendríamos que estar trabajando otros 10 años más para recuperar. Reconozco que el tema de medios de comunicación y educación daría para otro programa. Y nada, bueno, ya para cerrar, así brevemente, muy brevemente los dos, lo que queráis, os preguntaría
bueno, pues ¿qué escuela pública creéis que merece ser defendida y qué le diríais a ese compañero y esa compañera que todavía pues no está convencido de luchar por ella o de acudir a esa idea de escuela pública? Que este tiempo es para vosotros. No sé, bueno, empiezo si quieres. Yo le diría que bueno, que piense en el futuro. O sea, la escuela es ese motor de futuro. Y yo creo que no podemos. Sí, la escuela del presente es la que vivimos, la que nos quema, la que nos subleva, la que tal. Pero es que los chavales de ahora son la sociedad del futuro. Entonces, a cualquier compañero le diría, vamos a ver, si tienes hijos pequeños, tú piensa qué tipo de sociedad quieres para tus hijos, ¿no? ¿Qué sociedad quieres? ¿Una sociedad egoísta? ¿Una sociedad en la que como tenga la mala suerte de que tenga un trabajo precario que de mierda ya no se pueda pagar una buena escuela, tenga que estar en una escuela precaria y mal asistido, mal atendido, que como tenga la mala suerte que tenga un trastorno de aprendizaje va a estar arrinconado en un aula donde le van a tener allí con cubitos de colores? ¿Esa es la escuela que quieres o quieres una escuela en la que no haya una separación por clases sociales, ni por trastornos, ni por diferencias de cerebro, sino que los niños estén juntos como tienen que estar, ¿no? Entonces, eso es lo que le diría. ¿Y qué tipo de servicio público esperas? O sea, tú cuando ya no hagas solo el tema de educación, cuando vayas al médico, ¿qué quieres? ¿Que te atienda mejor si tienes pasta que si no tienes? ¿Que te atienda mejor si tienes una enfermedad leve que si tienes una grave? O sea, ¿ese es tu modelo de servicio público? Pues si no lo quieres para ti, trabaja por una escuela que no dé ese tipo de servicio segregado. Erika. Pues yo creo que podemos seguir echándole la culpa a los alumnos y al sistema y a lo que sea, a los demás compañeros o podemos aprovechar esta oportunidad de unirnos y de luchar por nuestras mejoras laborales para hacer incluso mejor nuestro trabajo, porque yo creo que mejorando las condiciones con las exigencias que estamos haciendo vamos a poder incluso mejorar. La gente que ya lo hace estupendamente lo va a poder hacer incluso mejor. Y yo creo que una cosa muy importante que tenemos que tener todos en cuenta es que es una oportunidad, yo creo que única, por el nivel de movilización que está habiendo, no solamente en Cataluña, sino a nivel estatal, es que tenemos que, el lema de la campaña, que es dignificar la profesión, creo que es esencial. O sea, reconocer que esto no es una cuestión simplemente de vocación, es un trabajo que merece tener unas condiciones que también podamos decidir nosotros y que es una oportunidad para demostrarlo y que nos unamos para hacerlo, que es el momento ahora. Qué bonito. Bueno, pues nada, despidiéndonos diciendo aquello de que también los maestros, las maestras, los profes, las profes, cuando luchan por sus derechos, pues no hay mejor manera quizás de hablar de educación, ¿no? De educar que esa. Daros las gracias, Toni, Erika, animaros a que sigáis quemando contenedores si hace falta en la huelga y que podamos vernos y contarnos que todo ha ido fantástico y que se han conseguido las cosas. Lo mejor que hemos tenido, lo mejor que hemos tenido esta semana, Manuel, ha sido salir a las calles y tener a los alumnos, a esos alumnos, en este caso muchos alumnos de segundo bachiller, a los que la prensa y la consellería estaba diciendo que los estábamos fastidiando, y tenerlos ahí al lado sujetando las pancartas y estar con una sonrisa y un grito de reclamar lo mismo que estábamos reclamando nosotros. Eso es una alegría y una satisfacción. Ha tenido que ser un chute potente, ¿eh? Es que emocionalmente, tío, me emociono y todo, ¿eh? O sea, ha tenido que ser como muy bonito, tío. Bueno, Erika, ¿quieres decir algo o ya nos despedimos? Bueno, sí, que otro podcast, el próximo podcast para hablar de todo lo que hemos conseguido, de todas las reivindicaciones que hemos conseguido y bueno. Pues dicho y hecho, quedamos emplazados en vernos de nuevo y hablar de cómo ha ido terminando esto. Muchas gracias a los dos por vuestro tiempo, familia. Gracias.
Nos dijeron que la educación no tiene ideología, que la pedagogía es solo método. Pero todo lo que ocurre en el aula, los discursos que vemos en las redes o en los medios, son formas de tomar partido en la batalla cultural educativa. Pedagogía de contrabando es un espacio para hablar de poder, de ideología y de escuela pública, sin permiso, sin anestesia. Porque cuando la pedagogía molesta, normalmente es que está diciendo algo que importa.